herramientas en las manos de Dios. Porque sabe, mi hermano, mi hermana, Dios tiene una obra y nosotros somos sus instrumentos de construcción. Y eso es lo fantástico, porque nos va a usar. Cuando el Altísimo hace oír su voz en medio de los hombres, en medio nuestro, quiero decir de la humanidad, no busca instrumentos perfectos, no busca instrumentos sin manchas, sino corazones dispuestos a la tarea de ser útil a sus propósitos. Dios no necesita herramientas de oro, sino vasos limpios, que quiere decir dóciles y sensibles a su voz, a la voz de Él, dispuestos a obedecer aún cuando no se entienda el proyecto del Espíritu Santo. Hace poco hablábamos que Dios te envía a dar una palabra a alguien y uno tiene que hacerlo. Ahí es una herramienta, ahí es un siervo útil, que cuando uno no lo hace, no sabe en qué termina. Cuando uno tiene que dar un mensaje que se abre la puerta para hacerlo, uno no se tiene que dormir. Yo conté un testimonio terrible de lo que a mí me pasó por no obedecer a Dios. Y cosa que yo no quisiera que le pase a nadie. No lo voy a repetir. Ahí tiene los mensajes, búsquelos y lo va a encontrar. Porque para el maestro, mi hermano, el maestro, la mayor belleza no está en la forma del instrumento, sino en la entrega y la obediencia del siervo que se deja usar. ¿Verdad? El que tiene el espíritu dispuesto al servicio. El siervo que es llamado por Dios y dice, amén, aquí estoy. El siervo al cual Dios llama a su trabajo, a su tarea, a su disposición y le da un talento y dice, aquí lo pongo delante de ti, Señor, para que tú puedas disfrutar de lo que me diste. Busca el Señor esas personas dispuestas, esos corazones lindos que Él tiene. Porque miremos que en toda la Escritura el Señor ha tomado vidas diversas, de todas clases. Tomó rostros distintos, gente más fea, más linda, con barba, sin barba, pelo largo, pelado. Pablo era pelado, el apóstol Pablo. Uno un narigón. O sea que rostros raros, como tenemos nosotros. No sé a quién le gusta la imagen que le devuelve el espejo, porque a veces nos criticamos bastante. Estoy medio gordito, ¿no? Le sale el rollo ahí y se critica. Hermano, Dios te hizo así, no te critiques, dale gloria a Dios. Y si no te gusta, pues ora a Dios para que te ayude. ¿Sabe que lo más lindo es que cuando Dios utiliza a la persona, también hay historias frágiles, también hay personas dañadas, lastimadas, pero que también son herramientas en las manos de Dios. Y eso es lo fantástico, eso es lo más lindo de todo. Entonces la obediencia que el siervo o la sierva tiene es lo que Dios busca, lo que Él desea, lo que necesita, lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Ahora, esas vidas diversas y esas historias frágiles las convierte en herramientas perfectas para su propósito divino, porque la tarea es amplia. Nosotros conocemos un poco de lo que pasa en nuestro querido país, pero Dios está en todo el mundo. ¿Qué pasará en los distintos países del mundo? ¿Cuáles serán sus necesidades? De parte de Dios me refiero, no de los gobiernos. ¿Cuáles serán sus necesidades en cada pueblo que hay en el mundo? Y ahí tiene el Señor herramientas preparadas, dispuestas en su caja de herramientas, para sacarlas y utilizarlas en un momento. Mire, le invito a un ejercicio simple. Cierre sus ojos si quiere y piense que usted es una herramienta y que está guardado en una caja. Y viene el obrero perfecto, el maestro que va a utilizar esa herramienta y le toma a usted. Y dice, voy a hacer esta tarea contigo. Y usted de repente abre sus ojos, se despierta y está en las manos de Dios haciendo un trabajo para Él. Eso es lo que Dios está buscando. Ser dóciles, dejarnos llevar por su cobertura, dejarnos llevar por su mano, dejarnos
llevar para que el maestro haga el trabajo. Cuando estudiaba, que hice el industrial, teníamos distintas materias que no me importaban un pepino, porque yo iba a estudiar electrónica, entonces me hacían estudiar carpintería y no me gustaba, pero tenía que hacer la tarea. Mi hermano, cuando le daban algo para limar o lijar un cepillo, hacía cada zanja en la madera, porque no me gustaba. Y lo hacía mal, no a propósito, sino sin ganas. Lo hacía sin disposición del corazón. Entonces venía el maestro, y ¡pum! 0, listo, aguante. Y venía después mi papá. Porque no es como ahora, ¿eh? Antes, si no estudiabas, ibas a trabajar. Era muy simple. Yo tengo 68 años y cuando yo era niño, de 6, 7, o trabajabas o estudiabas, no había otra forma. Así eran las familias, así nos criaron. Y mi papá era severo. Entonces, venía el boleo. Y yo no la quería entender. Entonces después tenía otra materia que había que cortar lata con una tijera especial. Y me lastimaba los dedos. Entonces hacía un corte raro, no recto. ¿Qué le quiero significar con esto? A veces Dios te quiere usar como una tijera de lata, como un cepillo para madera, pero tú no lo quieres hacer porque no te gusta. Pero tú no estás dispuesto porque tu corazón dice, no me importa, no quiero ser herramienta en las manos de Dios, no quiero ser usado, quiero que me saquen de la comodidad de la caja. ¿Sí me entienden dónde voy? Entonces, ¿qué haces? Un trabajo mal hecho que es peor que no hacer nada. Porque si no hago nada, alguien viene y lo hace. Pero si lo hago mal, primero hay que repararlo para hacerlo de nuevo. Y así me pasaba a mí cuando estudiaba. Otra madera a comprar, otra patada que me ligaba y hacerlo otra vez. Hasta que por ahí a la tercera vez lo hacía bien. Porque lo hacía bien, mi hermano, o no me sentaba en un mes. Y Dios es así, pero no que nos va a patear, sino que Él insiste en su amor, en su gracia, en llamarte, en pedirte que hagas esa tarea. Y tú te tienes que convencer que Él es tu Dios, tu Señor, el que dio su vida en la cruz del Calvario, como hemos conmemorado. Que Él es el que te guía, que Él es el perfecto y que en tu vida puede hacer la gran diferencia entre que estés muy bien, fantásticamente bien o más o menos. Y con eso no quiero decir que todos los días, de todo el año, 24/7, tengas una vida fantástica, porque no va a ocurrir. Vivimos en un lugar donde hay distintas cuestiones y situaciones difíciles, pero siempre que está Dios, nos ayuda, nos simplifica la vida, nos lleva de otra manera. Es otra verdad palpable para el que tiene a Dios. Es como andar de la mano del papá. Usted, el que tiene hijo, niño, o cuando lo tuvo, va con el niño por la calle, el chico va como caminando en el aire. Si se tropieza, no se cae, porque va de la mano del padre. Pero si se tropieza sin estar de la mano del padre, se lastima. Y nosotros somos niños delante de Dios. No se lastime. Acepte la tarea de Dios. Acepte la tarea del Señor, aunque no le guste. Dios nos llama por la apariencia. Dios nos llama porque seamos perfectos, ni por la fuerza. Ni siquiera llama porque somos elocuentes. Él llama por el propósito invisible que sembró en tu espíritu antes de que nacieras. Seas hoy cristiano o aún no lo seas, pero mañana lo vas a hacer. Por eso estás acá, por eso estás escuchando ahí detrás de cámaras. Dios te llamó a escuchar el mensaje, porque tiene un propósito. Porque estas no son palabras mías, son palabras que yo les traje de la Biblia y le voy a mostrar con versículos. Entonces lo que quiero decirle es que Él activa y eso que va a usar, lo usa para su gloria. Y lo que Él mira es eso que va a utilizar. Tú eres la herramienta y Él te está mirando. Y Él te quiere usar si tú le dejas.
Porque Él es un caballero, no hace nada que tú no le dejes. Por obligación no hay nada. Si hay consecuencias. Cuando Dios mira, ve un propósito, no una apariencia. Yo puedo estar vestido como se me ocurra, bien, o más o menos, o muy elegante, pero ¿sabe qué, mi hermano? Lo que hay acá adentro, eso es lo que sirve. No lo de afuera, la cáscara. ¿O nunca le pasó pelar una fruta y está podrida adentro? Qué linda manzana un día compré, hermosa, roja, pero una belleza, brillaba. La habían pasado blend, no sé, pero inmaculada. Pero la corté, mi hermano, estaba marrón. La mitad de la manzana, desde el carozo hacia afuera, marrón, podrida. Quizás había estado en algún frigorífico y la sacaron para venderla. Un engaño. Hay veces que esto, mi hermano, es un engaño. Estamos lindos por fuera, pero por dentro dice la palabra que están llenos de carcoma y gusano. Y no estoy hablando de nadie, por supuesto, no estoy ofendiendo. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero sí hay personas que están mal. Y las hemos visto a nuestro alrededor. Nos hace falta ir muy lejos. A veces alrededor del barrio en el cual vivimos hay esas situaciones. Mire, le voy a dar un poco de ejemplos simples que se conocen aún sin Biblia. Moisés lo conoce todo el mundo. Cada vez que hay la Pascua aparece en las películas de Moisés y todo el mundo rompe los huevos de chocolate para festejar una Pascua que no sé de dónde salieron esos huevos de chocolate. No sé por qué. Por el nacimiento debe ser. Pero bueno, a Moisés, cuando usted mira, hasta en las películas, solo le bastó una vara, un palito, una vara. Te veía que ahí Moisés tocaba las distintas cosas con la vara y confrontó imperios. Sacó gente de esclavitud de Egipto, 1 millón de hebreos. Los sacó de esclavitud de Egipto y los trasladó por distintas tierras, hasta la tierra prometida. David, todos conocemos a David. Le alcanzó una onda despreciada, que no era esas ondas que hay hoy, vio con las gomas, no. Era un pedazo de tela que podía estar hasta sucia, donde le ponían una piedra y le revoleaban. Yo me la pego en la cabeza, no sé cómo hacía, pero hacían así, el hombre soltaba y salía esa piedra. Esa arma que nadie valoraba, la usó David para derribar al gigante Goliat que estaba enfrente de ellos y todo el mundo le huía. El mismo rey Saúl, el enorme gigante, el hombre era tan alto que su cabeza sobresalía sobre todos los soldados. El mismo rey estaba acobardado por ese gigante. Goliat, claro, ese hombre Goliat medía casi 4 metros de altura. Ahí están las medidas en la Biblia. ¿Qué le parece? Pablo escribió más del 60% del Nuevo Testamento y le encargó esas cartas, las del Nuevo Testamento, y atravesaron mares y transformaron naciones. Le escribió a un montón de pueblos que estaban desordenados y los ordenó de parte de Dios. Juan, el apóstol Juan, Dios le dio una visión en la isla de Patmos y él la escribió. Y esa visión sigue alumbrando la iglesia hasta el día de hoy. En el Apocalipsis la leemos todo el tiempo. A veces no se lee porque el Apocalipsis es medio raro de entender y uno le huye. Pero hoy hay una gran cantidad de secretos fantásticos, hermosos y majestuosos de parte de Dios. Y versículos simples, claros y limpios, como que aquel que dice, he aquí, yo estoy a tu puerta y llamo. Y está hablando Jesús. Si tú abres, yo entraré, dice Jesús, y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Qué le parece? Mire, si está en la puerta y le golpean, y es Jesús. Para el que no tiene a Cristo, hablo.
Al que tiene a Cristo, ya Jesús está dentro de la casa. Le voy a leer el primero, 2 Corintios 4:7, para ir poniendo base a lo que le hablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Los vasos de barro, según la Biblia, son vasos de deshonra. Se utilizaban para los desechos humanos. Y el barro además se rompe. Por eso dice que somos vasos de barro delante de Dios, y no porque nos desprecie, sino porque la gloria es de Él. Para que nosotros, al estar humillados, tengamos la extraordinaria grandeza de gozar del poder de Dios. Eso es lo que dice ahí la palabra. Los servidores no somos dueños de la obra, entiéndase. Ningún servidor, sea pastor, apóstol, profeta, sea lo que quiera hacer, no es el dueño de la obra. Solo somos herramientas en manos del obrero eterno. Y cuando Él la quiera usar. Porque en el reino nadie nace con conocimiento. Usted no nace sabiendo conducir un vehículo, tiene que ir a aprender. Si no se sube y hace torta al primero que se le cruza. ¿O no? Mire, cuando yo era muy niño, no le cuento las cosas grandes para no avergonzar. Los niños podemos hacer cosas. Pero cuando yo era niño, mi papá tenía un auto muy viejo del año 47, pero que era automático. Un cacho de tanque de guerra enorme, esas cosas que se hacían antes. Y a mí me gustaba subirme al auto, pero un día mi papá no se dio cuenta y yo le robé las llaves. Entonces lo puse en marcha. Y como era automático, yo lo había visto hacer eso muchas veces, hice lo lógico. Corrí la palanca que estaba al lado del volante y lo puse en drive, en directa, quiere decir. Y me asomé, traté, porque así sacaba la cabecita por arriba del vidrio, y apreté sin querer el acelerador. Y como es un automático, arranca y avanza. Mi hermano, le pegué al camión que estaba delante y lo rompí, y era el del vecino. Entonces, a veces nosotros, por no ser pacientes, por no saber lo que estamos haciendo, no nos damos cuenta que cometemos errores humanos cuando no nos dejamos enseñar por el que sabe todas las cosas. Y no es que va a venir acá y te va a dar una clase de manejo, sino que va a dar la clase aquí adentro. Si tú le dejas. Ese es mire, el reino, todo viene de Él, todo fluye de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo regresa a Él. Tu papá y tu mamá pusieron la semillita, ponemos así, y naciste. Y cuando naciste eras un pizarrón en blanco, no conocías el bien y el mal, eras un bebé, una beba. Pero a medida que uno crece, va tomando distintas responsabilidades porque va adquiriendo experiencias a través de lo que le enseñan los padres o a través de las malas praxis que uno tiene, que se lastima. O ve como otro se lastima y dice, no, esto no hay que tocar porque quema. No venimos con ese conocimiento. Ve que la diferencia en los pájaros. ¿Quién le enseñó al pájaro a hacer un nido? Yo he criado docenas de pájaros libres, ¿no? Cuando se caen de los nidos me los llevo a mi casa y los tengo sueltos, los alimento y cuando se pueden volar se van. Y yo los observo y después vuelven incluso. ¿Quién le enseñó a hacer el nido? ¿Quién le enseñó a comer lo que tiene que comer y que no es venenoso? ¿Por qué no se come algo que está malo y se muere? ¿Sí me entiende? ¿Quién le enseñó a refugiarse de las tormentas? Lo viene por genética. Pero nosotros, siendo humanos y a imagen y semejanza de Dios, como dice en Génesis,
No tenemos esa genética donde todo se aprendió ya desde la cuna. La tenemos que ir aprendiendo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios te quiere enseñar. Porque a uno lo quiere transformar en una herramienta y a otro en otra. Si no, seríamos todos iguales y no habría solución de ninguna situación. Dios nunca está inactivo. Dios no tiene un mayordomo inmaduro. Nosotros somos mayordomos, todos los servidores. Tenemos una mayordomía, dice la Biblia. Y el que es maduro sabe que no va a buscar el protagonismo propio, sino el de Dios, para ser útil en sus manos. Y como Dios nunca está activo, nosotros lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Él crea formas, siembra, planta, derriba, edifica, cierra, abre, lo que sea necesario. O nunca me va a decir que no le pasó, hay puertas que no se abren y de repente se abrió. Uy, no me pasa esto, no me sale, y de repente sale. Dios abre y cierra cuando Él quiere, porque los propósitos son de Él. Somos útiles no por nuestra fuerza, sino porque Él nos toma y decide usarnos. Es impresionante. Isaías 64:8 dice, más ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú eres nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Todos hemos sido creados por Dios. Y cuando naciste, Dios puso el alma y el espíritu de Él ahí adentro. Te lo dio, te lo regaló. Cuerpo, alma y espíritu. Somos una trilogía. Padre, Hijo y Espíritu Santo, semejanza a Dios, pero eso es una trinidad. Ellos son solo uno. Y nosotros también, con las dos partes que puso Dios, alma y espíritu. Pero cuando morimos, el cuerpo queda en la tierra, ya sea que lo entierren, lo cremen o lo que pase. Pero el alma y el espíritu te lo vienen a buscar. Y depende de la tarea que haya hecho, depende de cómo estés con Dios, al cielo o al infierno. No hay otra unidad de vida, cielo o infierno. El purgatorio no existe. No existe, no sé de dónde lo inventaron, no existe. Seamos conscientes, si estás bien con Dios, te fuiste al cielo y allí te vas a encontrar con todos los que se fueron a presencia de Él. Pero si hiciste las cosas a la manera al revés, te vas al infierno. No hay un tiempo de estadía ahí para después subir al cielo. O es un lado o es el otro lado. ¿Sí me entienden? Seamos claros. Lo dice la Biblia. Si quiere pelearse con alguien, vaya, busque al apóstol Pablo, busque a Isaías y peleese con él. O dígale al Señor, ¿por qué escribiste esto? Yo no lo escribí. Mire, el barro que tanto hablamos no escoge su diseño. El alfarero cuando hace un vaso o un jarro, no viene el barro y me dice, no, poneme el asa acá o haceme este costadito más finito. No, no habla. No lo puede hacer. La herramienta no elige la tarea. Hay personas que están con un martillo tratando de clavar correctamente y hay otras personas que usan el martillo para otras cosas. No elige la tarea. Y el siervo de Dios no selecciona el escenario en el que va a ser usado, no puede, Dios lo selecciona. Él te envía y tú tienes que ir. El Dios que tenemos es quien da forma, es quien envía y quien asigna. Lo que somos es por gracia de Él, nada más. Y todo lo que hacemos es por su mano obrando en nosotros. La pregunta inicial ahora es, ¿qué tan dispuesto estás a rendirte a su mano? A dejarte usar por Él. Hay que estar dispuesto.
Puedo decir sí o puedo decir no. Porque el Señor, oiga, tiene muchos tipos de obras. Y para cada obra tiene una herramienta distinta. Usted sabe que en cualquier construcción hay muchos tipos de herramientas para poder levantar el edificio, para poder simplemente construir este bafle. Hay muchas herramientas para poderlo fabricar, para que quede de esa forma y funcione. Para construir esta lámpara, ahí adentro hay un montón de componentes que alguien tuvo que soldarlos para que ilumine. Entonces, nosotros somos una cantidad de herramientas en equipo que Dios tiene aquí para usarnos en distintas tareas. Si tú le permites a Él, porque es voluntad. La lámpara no prende si no quiere, tiene que prender porque yo enciendo la luz. Y no es que me voy a comparar, pero cuando Dios viene y enciende la luz, hermano, tú tienes que encender e iluminar. No importa qué hay dentro de tu corazón. Estás sufriendo, estás pasando situaciones difíciles, te están pateando los tobillos, estás penando por una situación, por una enfermedad, por un dolor que no sabes. No importa, Dios te sana, te salva, te resguarda, pero tienes que estar dispuesto en el corazón a servirle a Él. Lo digo a los que están detrás de cámara. Mire, hay ejemplos en la Biblia enormes, porque un taller no usa el mismo instrumento para una labor. No hay un montón. Del mismo modo pasa en el reino. Dios levanta diversos siervos para distintas tareas específicas. Unos son de una forma y otros de otra. Ahora se lo voy a ir mostrando. A lo largo de la historia bíblica, usted lo encuentra en la Biblia que Dios usó profetas, jueces, reyes y apóstoles, principalmente, como martillos, cinceles y espadas, trompetas o instrumentos de consuelo y edificación. Por ejemplo, las herramientas que golpean la vida de un creyente distraído, el martillo espiritual. Increíblemente está en la Biblia. Porque existen momentos donde el Señor necesita afirmar estacas, quebrar durezas, confrontar el pecado y despertar a los que se durmieron espiritualmente. Por eso usa siervos fuertes, directos, que parecen duros, pero son instrumentos necesarios para salvar vidas. En Jeremías 23, 29 dice así: ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? A veces somos cabezas duras, o a veces tenemos el corazón de concreto, y Dios tiene que limar, tiene que cortar, pero también tiene que martillar. Aunque duela, aunque duela. Estos siervos que hacen esta tarea no hieren, no lastiman, despiertan al distraído. No destruyen, remueven obstáculos que le están impidiendo a esta persona avanzar. No golpean por enojo, por rabia, golpean por obediencia a Dios y eso va a producir sanidad espiritual. ¿Hasta cuándo vas a estar en ese estado? Le dice él a ella o al revés. ¿Hasta cuándo te voy a aguantar así? Nunca lo escuchó, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a hacer eso? ¿Usted quiere que resuelva el problema? No, lo agrava. Dios no hace eso, sino que envía a un siervo y abraza a la persona y le dice: Dios te está llamando, te estás equivocando, estás tomando un camino equivocado. Ahí había una persona afuera que le hablé así.
Los que están acá mucho tiempo ya saben de quién me refiero. Te estás equivocando, no es el camino. Así no va a funcionar. Por esto, y le di todas las palabras. Y me dio un beso y dijo, tenés razón. No hay que golpear a veces la roca, porque la roca es Cristo. Pero tampoco Cristo viene y contragolpea tu corazón porque te lastima. Te quiere hacer entrar en razón, mi hermano, mi hermana. Para el que entienda, por favor. Mire, hay algo que es muy importante. Yo le dije recién del martillo. Bueno, ahora hay otra muy interesante. El destornillador del reino. Si yo le digo a los chicos destornillador, ¿qué piensan? Vodka con naranja. ¿O no? A los grandes también lo saben. Por eso se ríen. Usted se toma uno de esos y lo destornilla seguro. Si se levanta de golpe, ¡pum!, se cayó otra vez. Pero el Señor tiene destornilladores. No de esos. Tiene otro tipo de destornilladores. Tiene destornilladores espirituales. Porque son siervos que tienen un ministerio para alinear, para enderezar lo que está fuera de lugar y ajustar piezas espirituales que no siempre están bien, sino que están flojas. Son personas, escuche, que traen orden, estructura, claridad, dirección espiritual, disciplina y estabilidad. Esos son los siervos destornilladores. Es como un destornillador que aprieta lo que está suelto. Estos siervos ayudan a que la iglesia no vibre ni tambalee. Estos son siervos que avanzan firmemente y permiten que la iglesia bien ajustada sea bendecida por Dios. Son herramientas fantásticas y necesarias para que una iglesia esté fuerte. Yo en mi caso tengo una silla que la tengo que mandar a arreglar. No lo puedo hacer yo porque ya la madera que tiene ya se gastó. Pero 2x3 se le sale ahí el respaldo y uno se clava el tornillo de la espalda. Y no hay caso, uno le da con el destornillador y no se ajusta. ¿Usted cree que una iglesia en ese estado puede funcionar? No funciona. Tiene que ir al carpintero que haga el respaldo nuevo, que lo pinte, lo pula, usted lo coloca y se terminó. Y así son las herramientas de Dios. Por eso necesito una caja con muchas. Entendámonos que también hay herramientas que pulen y embellecen en las manos de Dios. Por ejemplo, las limas del Espíritu Santo o las lijas que pulen una pared para que quede perfecta o una madera, como le decía. Ahora, son herramientas que pulen el carácter. Hay siervos que no golpean como un martillo ni ajustan como un destornillador. Parecen rasposos. Y a veces su presencia y sus palabras producen fricción, producen roce o desgaste. Veo cuando estoy serio, me dicen, ¿qué le pasa? No me pasa nada. ¿Por qué tiene esa cara? Y porque me la dio Dios. ¿Qué quiere que le haga? Me dejó la barba, es feo. Me la saco, es más feo. Bueno, somos rasposos. ¿Qué va a hacer? Lo dice el Señor. A veces tenemos palabras duras que friccionan, producen roces, desgaste, pero ¿sabe por qué? Porque esa función es para limar asperezas del carácter. Hay que pulir áreas de inmadurez, hay que quitar durezas y hay que perfeccionar la forma espiritual. Para que me entienda la mujer más que nadie, le salen los callitos ahí, ¿no? El sabañón. Hay que cortar la dureza, porque si no, no puede caminar. Sigue creciendo y mi hermano le agarra ahí, va. ¿O no? Bueno, Dios necesita cortar durezas que hay en el corazón.
cortar durezas que hay en el alma, en el espíritu, para que uno se reconforte y se levante fuertemente. Le leo un versículo, Proverbios 27, 17, escuche, mire. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. ¿Me entiende? El hierro con hierro se afila. O sea que el hierro solo no. Pero un hombre va a aguzar, va a enriquecer, va a darle la sabiduría a otro en la medida que habla y comparte. Número 4, herramientas que embellecen y restauran. Dios tiene un montón, son los pinceles de Dios. Ese es el más lindo. Porque estos no son siervos que corrigen, no son siervos que confrontan, son siervos que embellecen lo que ya está construido. Veo que cuando usted se muda a una casa nueva o una casa está medio viejita, la pinta y cambia todo. Cambia hasta el espíritu, el carácter, la emoción de lo que uno tiene, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? O le cambia el tapizado a un sofá ahí que estaba medio viejito, todo ajado, y ahora da gusto acostarse en él. Entonces son herramientas que embellecen, que en la mano del maestro artista traen inspiración. Oiga, inspiran. A veces esas cosas que a uno se le ocurran, inspiración, traen consuelo, traen belleza espiritual, traen esperanza, traen frescura, traen revelación, traen sensibilidad del espíritu. Esos son los que son pinceles de Dios. Embellecen a la persona. Se lo leo en Isaías 61:3. Dice, para conceder, dice así, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema. Diadema es corona, alegría, festividad. En vez de ceniza. Y eso era que en aquella época, cuando había amargura, se llenaban de ceniza. Entonces le vuelvo a repetir. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en lugar de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Ve? Somos herramientas vivas moldeadas por el Maestro. Ninguna herramienta de Dios nace lista desde el principio, ya lo dijimos, sino que el Maestro forja a sus instrumentos en procesos distintos, por fuego, por golpes, por tiempos de silencio y temporadas de disciplina. En Hebreos 12, del 9 al 11, dice así: además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por unos pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Oiga esta parte. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ellos, les da después fruto apacible de justicia. Gloria a Dios. Si tú te dejas disciplinar por Dios, tú vas a dar fruto, vas a dar fruto apacible de justicia. En ocasiones, cuando Dios mismo interviene en una obra, ya no se requiere nada más, ya está todo hecho. Por eso, cuando ya está todo bien hecho, perfecto, solo Dios estuvo haciendo esa obra, Él hace que haya un descanso para sus herramientas. Tenemos que entender que en ocasiones Él guarda sus herramientas en su caja.
Vio que hablábamos. A veces que estamos en la caja y a veces que estamos en las manos de Dios. Hay momentos que uno va a la caja y tenemos que entender que toda herramienta pasa algún tiempo en la caja, por lo que ahí puede haber una temporada, escuche, de silencio. Temporada de anonimato, espera, reserva, pero también de protección. A veces la herramienta sobrecalentada por mucho limar se quiebra. Eso no es abandono. Si te pasa eso, no es abandono. Es una etapa de espera, porque no todas las herramientas tampoco van a ser utilizadas en el mismo modelo. El maestro sabe muy bien cuándo pulir, afilar, ajustar y cuándo simplemente guarda la herramienta para otro propósito, que quizás sea mayor. Oiga esto, quizás, escuche, siervo de Dios, quizás la mayor prueba de un siervo es el tiempo de espera, cuando está en la caja. Porque es ese momento en el cual tú ya sabes que eres herramienta útil en las manos de Dios, pero estás dentro de la caja, no está siendo usada. Entonces acá Dios mide la obediencia, la humildad y la fe en Él. Por eso la Escritura nos recuerda, y escúcheme esto, que es clave: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estás ansioso por algo? Espera, échala sobre Él, que Él te va a usar. El instrumento no se tiene que gloriar a sí mismo. Por eso la herramienta jamás debe atribuirse la obra. Y eso está mal. Porque aunque participemos de algo fuerte y grande, no somos la fuente del resultado. No lo hicimos nosotros. Lo hizo Dios a través nuestro. Por eso nadie se tiene que poner sobre otro. Por eso yo no puedo ser dueño de cuestiones angelicales. No puedo decir esta iglesia es mía o es de otro. Es de Dios. Se lo leo. Primera de Corintios 3, 6 al 7 dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¡Wow! ¿Qué le parece? Entonces, ahí está hablando Pablo, justamente el más grande apóstol que tenía el Señor en el primer tiempo, el tiempo antiguo, el que escribió más del 60%. Dice: yo planté, Apolo, que fue alguien que le siguió a él, regó, pero el crecimiento siempre lo da Dios. Si usted está creciendo, no crece por esta palabra que el pastor le da, sino por la palabra que Dios le dio al pastor y que usted escucha. Pero primero la tengo que hablar para mí y tengo que crecer primero yo, porque la recibo de ahí. Tanto yo como el que predica, los ancianos, los siervos, aquí en toda parte del mundo, donde usted quiera ponerlo. Pero lo más grande y más importante, que lo dice bien clarito, no es nada el que planta ni el que riega, sino es Dios que da el crecimiento. Claro, denle un aplauso. La eficacia proviene del Señor, no del siervo. No es el filo de la herramienta, es la fuerza y el poder en la mano de Dios. Una herramienta sola no puede hacer ninguna obra. No puede, no funciona. Aunque sea eléctrica, una mano tiene que usarla. Es en la mano del maestro que la utiliza que esa herramienta produce una transformación. Por eso Pablo vuelve a afirmar en 2 Corintios 3, 5 al 6, dice así: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra es suficiencia, es de Dios, del cual también nos hizo suficientes
Oiga, como ministros de un nuevo pacto. Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¡Wow! Hoy somos herramientas para un tiempo final, un tiempo donde el maestro está ordenando, alineando, levantando instrumentos y edificando obras específicas. No es un tiempo improvisado, sino un tiempo profético, preparado por Dios antes de la fundación del mundo. Todo esto ya estaba diseñado desde antes, todo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí lo entiende? Hechuras suyas, hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿O acaso Cristo vino a hacer malas obras? Pero eso es para nosotros. Y Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es como cuando nace tu niño. Preparas la habitación, preparas el Moisés o la cuna, o preparas el lugar donde él va a estar. Y ahí lo estás buscando de que él tenga el mejor momento. ¿Verdad? ¿Sí o no? Quizás no hay muchas mamis y papis aquí, pero eso es lo que pasa. Todo está hecho. Tú debes serle fiel a Dios y disfrutar de lo que Él ya te dio. Disfrútalo. Claro que el alma duele muchas veces y el cuerpo sufre, eso es verdad. Pero dale la gloria a Él y el dolor se va. En este tiempo, oiga esto, Dios está diciendo a sus hijos y a los que van a ser sus hijos con voz suave pero firme, déjame tomarte en mis manos. Oiga, déjame usar tu vida. Déjame afilar tu espíritu. Porque lo que viene requiere herramientas que no se doblen, que no se quiebren ante la presión. Necesita herramientas que no busquen su propia gloria y que no olviden quién las creó y las formó. Solo las herramientas probadas son aptas para la obra. Solo las herramientas que han sido procesadas por Dios pueden cargar, sostener y manifestar la gloria de Cristo. Solo las herramientas rendidas pueden ejecutar el propósito de Dios. Por eso Él añade esto: te he formado, te he corregido, te he escondido, te preservé y te he guardado. No te dejé abandonado, te dejé preparado. Ahora te voy a tomar nuevamente en mi mano, dice el Señor, porque ninguna herramienta que yo formo queda sin mi propósito. Dios puede usar personas, dones, talentos, instrumentos, recursos, circunstancias e incluso ángeles enviados para su obra. Mire, si acá tuviéramos ojos espirituales, en cada silla que no hay una persona y un ángel. Y usted dice, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para preservarle, para glorificarle a Él. Isaías 6, 8, y voy terminando. Dice así, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Este es el tiempo donde Dios está levantando herramientas que no se doblan, que no retroceden, que no negocian su fidelidad, que no cambian su diseño, que no buscan reconocimiento propio. Herramientas que Él mismo forjó, que Dios ya probó y que Él mismo levantará a su debido tiempo. Oiga, y termino. No temas, te dice Dios, estás en mis manos, en mi taller, en mi diseño.
adentro de mi propósito, aquí te he traído, y lo que he comenzado en ti, yo lo voy a terminar con gloria. El maestro no desperdicia ninguna herramienta, nunca. El maestro no improvisa ninguna obra, nunca. El maestro no abandona ninguna vasija, nunca. Pero ¿sabe qué? El que se deja tomar por su mano se convierte en un instrumento eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí está. Espero que me haya entendido. Yo lo escribí primero para mí. Lo escribí esta semana. Sí, hoy es domingo, sí, porque con los feriados ya me hice lío. Lo escribí el lunes pasado. Quiero decirle, mi hermano, que Dios tiene un momento especial para todos nosotros. Hay una disposición. Proféticamente podemos hablar que Dios le va a dar un crecimiento extraordinario a la iglesia. Todo el mundo, ¿eh? No me refiero acá de Buenas Nuevas o Mifesana, no. Hablo de todo el mundo. La iglesia que está ubicada en el 100% del mundo. Dios tiene un momento especial porque el tiempo final se viene, se termina. Claro que no vamos a ser caóticos ni nos vamos a poner en una posición rara de los platos voladores o de que viene el mundo, suicidémonos todos, absolutamente no. Sino que hay un tiempo en el cual el Señor acelera el reloj del tiempo y hay un tiempo en donde el Señor sostiene las manecillas para que no siga la hora. Pero el tiempo final ya está. Está todo dado. En algún momento, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, va a suceder que cerraremos los ojos y cuando los abramos estaremos en el cielo. Para los que sean arrebatados. Para los que no. Entonces es momento de elegir. Ahora para este final te hablo a ti, detrás de cámara. Ese momento que tú tienes en tu vida, tienes que aprovecharlo ahora, porque hoy es el tiempo. Mañana puede ser tarde. Hoy es cuando Dios te dio la palabra y la escuchaste. Renuévate, fortalécete. Si estás apartado, retoma el camino. Y si aún no conociste a Dios, pues alguien seguramente en tu familia o en tu barrio te puede predicar la palabra. O escúchala por una aplicación, por la radio, y vas a encontrar una vida nueva, renovada, hermosa en Cristo. Y si no, escríbenos, que con mucho gusto te vamos a responder todas tus inquietudes. Que Dios te bendiga y te guarde mucho.